Listo. Ya, Cris. Bueno, la clase de hoy va a estar, se va a complementar con lo pendiente que nosotros tenemos respecto a la clase anterior, ¿cierto? Que nos queda principalmente... eh, disculpen, ¿alguien conoce a Luis Carlos Araya? Que está queriendo entrar, que sea otra persona. A ver. Luis Carlos Araya. No, profe, soy yo, Daniela López. Es que Ah, ya, tengo mal Dani. puesto el nombre. Al tiro lo cambio. Ya, me imaginé que podía ser, ser alguien. Ya. Vamos justo a empezar ahora la clase por si acaso. Ya Ya. estamos grabando ya. Entonces lo que vamos a ver ahora específicamente es un paraguas general, ¿ya? En definitiva, lo que vamos a ver ahora se va a complementar con lo que teníamos pendiente de la clase anterior, ¿cierto? Que finalmente tomé la determinación de no subirles un video y complementarlo con lo que vamos a hablar hoy día sobre un texto muy específico, ¿ya? Así que la clase de hoy vamos a hacer una clase muy práctica, muy práctica, y va a tener un complemento, y ese complemento va a ser una lectura de un documento bien facilito de leer, bien rápido, y ahí vamos a poder complementar esta parte que nos faltaba, ¿ya? El objetivo de la clase de hoy es que podamos revisar ya una situación específica de una situación de salud que la vamos a empezar a desarrollar y la vamos a empezar a mirar de manera general hasta llegar al punto de llegar a la caja de herramientas. ¿Ya? Esta es una situación de salud que ya es conocida por quizás ustedes, la utilizamos el año pasado, ¿ya? Pero esta la vamos a volver a utilizar, pero para darle una mirada general. No vamos a llegar a hacer directamente el plan de acompañamiento, ¿cierto? El diseño de proceso interventivo, sino más bien vamos a ver cuál es la ruta que tenemos que empezar a considerar para generar un diseño de proceso de intervención y además poder generar esta ruta de cómo guiar la ruta para llegar a esta caja de herramientas, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer ahora es, voy a ir leyendo el texto, ya que tengo aquí compartido en la pantalla, y va a tener que ser una clase muy conversada, ¿ya? Porque acá en este caso yo voy a ir haciendo preguntas abiertas y estas preguntas abiertas van a ir teniendo una respuesta directa y esa tiene que ser dada por ustedes, ¿ya? Así que lo comento de manera a priori para que puedan ya empezar a escuchar cuando yo empiece a leer este texto para que tengan ya consideración que en definitiva va a ser una clase muy colectiva, ya no va a ser solo expositiva que yo voy a empezar a hablar, sino que yo más bien voy a hacer preguntas generadoras para que podamos llegar a determinar qué tenemos que sacar de la caja de herramientas, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta respecto a hasta acá? No, profe. ¿No? Ya, así que tengo el chat aquí abierto, entonces voy a comenzar a leer la situación de salud, ¿ya? Comenzamos. Entonces esta es la situación de Teresa. Teresa tiene 74 años, según la clasificación del examen médico preventivo del adulto mayor en PAM, ella es autovalente sin riesgo. Sus antecedentes médicos indican que tiene un diagnóstico de hipertensión, asma bronquial, con buena adherencia al tratamiento farmacológico. Respecto a los antecedentes sociofamiliares, es la menor de 3 hermanos, de los cuales el mayor falleció hace 2 años y el del medio vive en Argentina, manteniendo comunicación telefónica ocasionalmente. Teresa está casada hace 45 años, tiene 2 hijas, Marisa de 43, que vive en Puerto Montt con su familia, y Walter de 38 años, que vive en la misma comuna. Walter visita a sus padres esporádicamente y en general su visita está asociada a solicitar el cuidado de sus hijas. Teresa vive en compañía de su cónyuge José,
quien aún se desempeña como contador de una empresa, por lo que es Teresa quien asume todas las tareas del hogar, tales como aseo, cocinar, mantener el jardín, realizar las compras de alimentos, etc. Ella es independiente en actividades básicas e instrumentales y hace un mes participa del taller de estimulación funcional cognitiva física y autocuidado del programa Más Adultos Mayores Autovalentes, donde 2 veces por semana participa de talleres facilitados por una kinesióloga y una terapeuta ocupacional que son parte del equipo del CESFAM, donde ella está inscrita. Instancia en la cual se siente muy cómoda y participa activamente, excepto por algunas dificultades en la realización de los ejercicios de brazo de la parte motora. Hace alrededor de un mes, Teresa comenzó a manifestar fuertes dolores en su hombro derecho, lo que le impedía realizar a cabalidad los ejercicios físicos realizados en la sesión de taller. A su vez, refiere que cada día se le dificulta más realizar las actividades dentro de su hogar, lo que la problema y angustia mucho. En sus palabras, abre comillas, me siento inútil, he tenido problemas con mi marido, también donde no alcanzo a tener todo listo cuando él llega del trabajo, además que el dolor se ha vuelto insoportable, tanto que en las noches ya no puedo dormir del dolor y al otro día ando más lenta aún. Toda esta situación ha hecho que ella comience a faltar a las sesiones del taller, lo que generó que la dupla realizara un rescate telefónico donde ella expuso esta situación. Se genera una derivación a médico, que además de evaluar los aspectos médicos, la envió a realizar una radiografía y ecografía de hombro derecho para saber el origen del dolor. Mientras se esperan los resultados de los exámenes, Teresa participa de los talleres del programa, donde se modifican los ejercicios para que pueda realizarlos y a su vez se indaga acerca de la relación con su esposo, a la que ella refiere que él es un poco mal genio, le gusta que yo tenga todo listo a casa cuando llega del trabajo, dice que es lo que me corresponde ya que no trabajo. A veces me grita cuando le molesta algo o no alcanza a tener todo hecho en la casa, pero es que este dolor me hace estar más lento. Yo me quedo callada nomás, si no la cosa se pone peor. Una vez me apretó el brazo y me quedo morado. Paralelamente, cuando el médico revisa los exámenes, se observa una rotura parcial del manguito rotador derecho, lo que genera los fuertes dolores en su hombro. Además, pesquisa sintomatología ansiosa, refiere dificultad para conciliar el sueño, sobrepreocupación respecto a los posibles problemas con su marido, le preocupa su limitación actual en la vida cotidiana, me preocupa que estoy muy vieja y esto que puede empeorar, quizás nunca mejore. Se me aprieta la mandíbula en la noche, siento cansancio durante el día y estoy preocupada que esto del hombro signifique gastos económicos, ¿ya? ¿Se recuerda de esta situación expuesta que la vimos en una oportunidad? En, en TAS, creo, el año pasado, no sé si se recuerdan. Sí, parece que sí. Estoy ¿Sí? casi Bueno, segura. o quizás parece que no está tan fresquita, entonces para ver, yo necesito saber eso para ver qué tan profundo comenzamos a hacer las reflexiones iniciales. Ya, entonces, vamos a comenzar entonces haciéndonos las preguntas para poder llegar a ver qué elementos tenemos que sacar nosotros de esta caja de herramientas para poder empezar a diseñar este proceso de acompañamiento para esta situación específica, ¿ya? Por lo pronto, ¿qué es lo que ustedes primero, qué pregunta primero se hacen? Si imagínense que esta es la situación de salud que les llega, que les llega ahora. Profe, no sé si lo dijo, pero como ¿desde qué dispositivo se estaría trabajando? Que no Muy bien, caché. esa es la primera pregunta, ¿vale? Que tenemos que nosotros hacernos y nosotras hacernos como a modo de empezar a... Porque cuando uno va leyendo el caso, ¿cierto? Va viendo que en definitiva están apareciendo muchas situaciones, ¿cierto? Van apareciendo diferentes situaciones en lo que uno principalmente se pregunta, ¿y qué hago acá? Y ese qué hago acá o qué tengo que hacer, qué me corresponde hacer, está dado por esta pregunta que tú mencionas, ¿vale? ¿Desde qué lugar, estoy realizando el acompañamiento? Y en esta situación, en lo concreto, nosotros estamos para esta situación
estoy haciendo el acompañamiento desde un CESFAM, ¿cierto? Y específicamente, ¿desde qué programa? Programa más. ¿Por qué va a ser importante que ustedes siempre se hagan esta pregunta? Porque recuerden, y ahí vamos haciendo ciertas relaciones con las clases que hemos pasado, que en definitiva los acompañamientos tienen un escenario en el que yo puedo moverme en ese acompañamiento que va a estar muy dado por el lugar físico concreto, porque eso representa también una gestión administrativa, ¿ya? Es decir, se esperan ciertos resultados y además el lugar concreto específico no solo va a hablar del lugar en concreto, sino que además también implementos, protocolos, ¿cierto? Rutas de accionar, ¿ya? Entonces, esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Y desde esa pregunta, si nosotros ya la acabamos de responder, la respuesta principalmente sería que estamos dentro de un CESFAM, ¿cierto? El CESFAM, ¿a qué nivel de atención corresponde? Primaria. Primaria. Atención primaria, ¿cierto? ¿Por qué es importante que nosotros ahora tengamos que relacionar el centro con el nivel de atención que corresponde? ¿Por qué Para creen ver qué ustedes que pueden hacer esa prestaciones se pregunta? pueden dar. ¿Cómo? ¿Te escucho Para ahora? ver qué prestaciones se pueden dar. Exactamente. Con esto, con lo que tú acabas de mencionar, estamos haciendo el encuadre general, ¿ya? Porque nosotros podríamos extender un acompañamiento a una persona que tiene, por ejemplo, el mismo diagnóstico médico relacionado con el tema del dolor de hombro y con la misma situación referente a la relación que tiene con su marido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es que nos encontramos, por ejemplo, en una unidad hospitalaria, ¿cierto? Si nos encontramos, si este en vez de fuese un CESFAM, estuviésemos en la unidad de tratamiento de accidente vascular, o estuviésemos trabajando en la unidad hospitalaria, ¿cierto? Que llegó por COVID, imagínense esta situación. Esta misma señora Teresa llega por COVID al hospital, pero no llega a tener un COVID tan grave, pero sí llega a tener requerimientos de alto flujo a nivel de oxigenoterapia, por lo tanto queda hospitalizada, no sé, 15 días. Y dentro de esta situación aparece la problemática de hombro y la problemática con la relación del esposo. Entonces, la primera pregunta que yo tengo que hacer es, ¿qué voy a hacer en esta situación? Es lo mismo. ¿En qué lugar estoy? Me encuentro en una unidad de atención cerrada. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona está hospitalizada. Y eso, en lo concreto, significa que hay el elemento de la categorización médica, el diagnóstico médico, requiere de resolución inmediata en ese momento, ¿ya? Por lo tanto, acá, si nosotros nos extrapolamos a este CESFAM de programa más, estamos en esta atención primaria. ¿Cuáles son los objetivos generales a grandes rasgos de de lo que se debería hacer en la atención primaria? ¿Qué es lo que ustedes saben respecto a esto? Bueno, que se relaciona mucho con la RBC igual, profe. Como ¿Ya? Y en términos generales, porque podríamos decir que la RBC es una bajada de un programa concreto de esta atención primaria, pero de manera más macro, ¿qué crees tú cuáles como son los objetivos de la atención la primaria? prevención, ¿La? la prevención de salud en la atención primaria. ¿Ya? ¿Vale? ¿Solo prevención? No solo prevención. ¿Cuál podría ser? ¿Qué otra cosa más se te viene a la cabeza cuando pensamos en APS? Mm, Porque por un lado nosotros queremos, en este caso, como rehabilitación. ya, pero ¿qué tipo de rehabilitación? Porque, por ejemplo, si lo ponemos en el contexto de esta situación del LUTAC, también podríamos pensar que hay una rehabilitación, pero tiene tintes distintos el pensar esta rehabilitación, entre comillas, solo física en atención primaria. ¿Sería correcto que solo sea una atención solo física? No. ¿Cierto? En una unidad secundaria terciaria, donde la problemática de categorización médica es súper concreta, los procesos de rehabilitación sin duda que van acompañados a estos elementos de categorización médica, pero en este caso tiene que haber un acompañamiento desde el punto de vista comunitario, porque estamos previniendo, pero además un elemento importante es la promoción. Sí. ¿Cierto? Entonces tenemos que el CESFAM está en un programa más,
tenemos la atención que corresponde a la atención primaria de salud, y el objetivo directamente de la atención primaria de salud es la prevención y promoción, ¿cierto? Ahora, cuando tú hablas, Joaco, de la rehabilitación probablemente tal, tenemos que diferenciar ciertas cosas. Ustedes ya han estado en programas de RBC, ¿cierto? ¿Han podido estar en ese espacio? ¿Alguien Sí, de acá? ¿Sí? Sí, Sí. igual. Las personas que han estado en en este espacio, me imagino que esta es una situación muy común, ¿no? Que se da en, en estos programas. ujú, Sí. ¿Cuál sí. ha sido la forma en que ustedes han visto que se ha tratado esta situación parecida a esta? ¿Con La, rehabilitación for- específica? la forma igual es mucho trabajo en red. ¿Ya? Cuéntame un poquito en qué sentido lo Por pudiste ejemplo, vivir. si es que fuera desde si es que me posiciona desde el programa más, sería como hacer una derivación al CCR ¿Ya? de rehabilitación física y que no se dejara y que no dejara de participar en el programa más. O sea que entendiendo las indicaciones del profesional del CCR, siga asistiendo al programa más en torno a esas especificaciones, pues, que no ¿Ya? deje de asistir, pero que continúe Profe, con su plan de tratamiento en el CCR. Ya. Muy bien, Joaco. Muy buena esa lógica que acabas de mencionar, porque es algo que tenemos que hacer acá. También igual con prestación en el COSAM, de hacer derivaciones hacia allá, si es que posee como algún tema emocional o psicológico. Ya. Aquí ahí diste un puntapié súper importante, que es a lo que vamos a continuación. Pero antes de irnos ahí, creo que alguien quería pedir una palabra. yo, Dígame. claro, Joaco dijo que se podía hacer como rehabilitaciones al CCR, pero como, por ejemplo, acá en Isla de Maipo no hay CCR. ¿Ya? Entonces, si se necesita hacer una derivación de ese tipo, ¿cómo se hace? Porque generalmente, que yo sepa, en Talagante tampoco hay CCR, entonces como lo más cerca que se puede hacer. De no tener como ese dispositivo para poder hacer la derivación, ¿se sigue atendiendo en el CEFAM o ya se ve como otro dispositivo? Mira, puede ser CCR o puede ser también derivado de un programa de RBC. Ya. Generalmente el programa de RBC, por eso yo hacía la pregunta antes, Joaquín, que yo estaba en algunos programas de RBC, pero algunos de estos programas RBC han tenido una bajada concreta, práctica, muy desde la categoría médica. Entonces podemos ver de repente en RBC que estamos trabajando rango articular. Y en lo concreto, el RBC debería ser un programa con bases comunitarias y no con bases desde la categorización médica. No sé si me explico bien. Sí. Entonces también podemos encontrar que se encuentra un programa específico, pero el desarrollo de ese programa específico, dependiendo de la comuna, puede tener diferentes formas de expresión, ¿ya? Entonces, desde ese caso, deberíamos hacer la derivación a RBC, y si es que no se encuentra nada, debería haber ya algún hospital que tuviese prestaciones de atención secundaria y que la persona pudiese ir a atenderse de manera ambulatoria al programa de rehabilitación física específicamente del hospital. Por ejemplo, yo trabajaba en el Instituto Nacional de Geriatría y ahí recibía personas ambulatorias con problemáticas de estas características que no eran resueltas directamente en el CCR ni en el RBC, sino que eran resueltas en esta atención secundaria que estaba orientada a este instituto, ¿ya? Pero lo importante es que nosotros ahora estamos en el programa más adultos mayores, ¿ya? Entonces, esa es la primera pregunta entonces que vamos ya desarrollando directamente desde qué lugar estoy haciendo el acompañamiento. Ya tengo entendido entonces lo que es la atención primaria, que tiene objetivos de prevención y promoción de salud, pero ahora específicamente, si ustedes tuviesen que mencionar, ¿cuál es el objetivo de un programa más? ¿Cuál creen ustedes, de acuerdo a lo que han podido en revisar, escuchar sobre este programa? Puede ser como favorecer o mantener la autovalencia de las personas mayores. ¿Ya? La participación, profe. Exacto, va por esas dos características. Por un lado, mantener la autonomía, ¿cierto? Autonomía, autovalencia, y por otro lado, favorecer la participación. Esos son los objetivos directos que nosotros vamos a encontrar dentro de las políticas públicas de este programa, ¿ya? Entonces, si se fijan, empezamos con
lo primero que es la contextualización general del lugar donde voy a estar, ¿ya? ¿Hay algo más que creen que deberíamos tener en consideración respecto al lugar donde estamos? ¿Creen ustedes? Porque ya definimos el lugar físico. Estoy en un CESFAM y ahora ya definimos el programa. Estoy en un programa más. ¿Qué otra cosa cree que deberíamos realizar como en referencia al lugar físico? Tener claro los profesionales igual que trabajan, como el equipo. ¿Ya? Por Algo ejemplo, más macro inicial, Joaco. Te hago la siguiente pregunta. Si yo estoy en un programa más de La Pintana y estoy en un programa más de Vitacura, nada, los recursos. ¿creen que será lo mismo? No. No. No, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en consideración siempre el lugar geográfico. En definitiva, recuerden siempre que el lugar geográfico representa lo político, ¿ya? Eso concreto, directo, la definición, las diferencias de las comunas, los lugares geográficos, es geopolítica directamente. Por lo tanto, entonces, en este caso, sería muy importante que logremos ver cuál es el lugar, en qué lugar este programa, porque en Chile tenemos muchos spam, en Chile tenemos muchos programas, pero esto, ¿en qué lugar? Ya estamos llegando, si se fijan, de lo macro, ya estamos entrando a lo situado directamente. Entonces, el lugar sería, en este caso, no recuerdo bien si nos dice el lugar, tienen que pensar lo siguiente, por ejemplo, que cada una de las comunas tiene un nivel socioeconómico, ¿cierto? Que uno puede ir averiguando directamente en Internet, ¿cierto? Pero los niveles socioeconómicos se relacionan directamente con las problemáticas de categorizaciones médicas. ¿Eso qué quiere decir? Que los problemas de salud tienen directamente también con el lugar en el que yo habito, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que me pasa a mí ahora mucho? Les doy a modo ejemplo eso. Yo trabajaba hasta hace poco en el Hospital Padre Hurtado, ¿cierto? Que es en la comuna de La Pintana, que es el lugar donde más personas han muerto por COVID en Chile. Y eso no es más que geopolítica, ¿cierto? Yo ahora ya no estoy trabajando en el hospital y estoy trabajando en la clínica Dávila. Y allá me encuentro en Recoleta, ¿cierto? Los niveles socioeconómicos son parecidos, pero no tienen las mismas características. Y en lo concreto me encuentro con otras expresiones de estas categorizaciones médicas, ¿ya? Entonces va a ser súper importante que tengan en consideración, porque por ejemplo, acá en el hospital me encontraba con una cantidad de delirium, pero ni se imaginan, pero unos delirium que se expresan con mucha agitación, con mucha verborrea, ¿ya? Con mucho discurso verborreico, pero lo que más me llama la atención con un tipo de violencia, o sea, de agitación, no es violencia, porque la persona no está aplicando violencia en sí misma, porque tiene una afectación neurocognitiva, pero hay una agitación tremenda. Y la cantidad de tiempo que presentan el delirium es mucho mayor a los delirium, a esta categorización médica que presentan las personas que están en la clínica Dávila. Y eso también, ¿qué quiere decir? ¿Y de dónde viene? Es la misma categorización médica, pero tiene una expresión completamente distinta y resulta que hay cierta relación con el lugar donde habitamos, ¿ya? Entonces, es súper importante que tengan en consideración eso, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el hospital recibo mucha gente en situación de calle, y en situación de calle, muchas de estas personas cuando despiertan del coma o despiertan de la sedación, ¿qué es lo que ocurre? Tienen una agitación tremenda. Pero en lo concreto, ¿esa agitación tremenda será delirium? ¿O será la forma en la que, producto del lugar que cohabita esta persona en situación de calle, ha sido la forma de subsistir y resistir para vivir en ese lugar específico? No va a haber una diferencia, es que estoy en el hospital y me tengo que comportar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Los médicos que dicen de eso, no, tiene delirio. Te agitaba, tiene delirio. Pero en verdad, en lo concreto, es una forma histórica de resistencia para poder sobrevivir. No sé si me entienden esa diferencia, ¿logro explicarme? Sí, sí, sí. Sí, eso se nota mucho en las diferencias, por eso es muy importante que siempre reconozcan el servicio en el que ustedes están, reconocer el servicio de salud al que están perteneciendo y también reconocer el lugar. Entonces, en este caso, el lugar sería la comuna. Siempre es importante tener en relación eso, la comuna, el lugar de residencia, ¿ya?
Y en este caso, acá, como manera general, lo importante es siempre contextualizar el servicio al que pertenece. ¿Ya? Recuerden que los servicios tienen diferentes organizaciones. Y si yo Profe, una reconozco... pregunta. Dime, vale. Es que lo que pasa es que en la pantalla me ha salido todo el rato lo mismo. Yo lo siento como escribir y no me sale nada. Entonces no sé si yo lo tengo pegado o ha estado todo el rato donde mismo. Voy a compartir de Me nuevo. pasa igual. Mira, estaba escribiendo esto acá abajo. No sé si ahora lo ven. Ah, y ahora sí. Ya, estoy escribiendo esto para que después lo podamos tener como apunte y quienes no pudieron estar puedan también generar, como revisar estos apuntes que estamos haciendo. Vamos avanzando. Tenemos que llegar a la caja de herramientas, por si acaso, y no tenemos todo el día, así que tenemos que ir como avanzando en esta lógica. ¿Ya? Entonces, primero, vamos haciendo el resumen. Logramos determinar en el lugar concreto en el que estoy, nos posicionamos desde un servicio, en lo concreto desde un CEFAM y desde un programa más. Sacamos el objetivo de la atención primaria, que es la prevención y promoción de salud, y en este caso el programa más es mantener la autonomía y participación de personas mayores, ¿cierto? Lo segundo es situar concretamente el lugar, la comuna de residencia, ¿cierto? Y lo vamos a tener en consideración por la representación de la geopolítica, ¿cierto? Que cómo se expresan, en definitiva, las formas de construcción de salud, ya dependiendo también del lugar en el que se reside. Vamos avanzando. ¿Qué otra cosa más? Porque en lo concreto a la persona le duele el hombro, no puede hacer sus cosas y tiene una problemática bastante importante en relación a la relación con su marido, ¿cierto? ¿Qué otro elemento acá sería importante que deberíamos empezar a cuajar para seguir avanzando? ¿Qué ustedes ahora qué comenzarían a articular? ¿Qué se les ocurre? Tenemos harta información. ¿Hay algo que ya esté evaluado? No, profe. No hay nada evaluado. No, acá ustedes no le están entregando ninguna información de un adelanto de alguna evaluación. O sea, el EMPAM. Como el diagnóstico situacional, quizás está. ¿Ya? ¿Y cómo empezaría a articular ese diagnóstico situacional, ¿vale? Es que igual preguntaría como otras cosas. Siento que faltan cosas. Ya, entonces, Preguntaría acerca de. Ya. mira, ahí vamos. Dijiste que faltan cosas, pero por lo tanto, cuando yo escucho que tú mencionas eso, lo que ya me da certeza es que ya hay cosas, Ujú. ¿cierto? ¿Qué es lo que hay entonces? Porque en base a eso tenemos que empezar a avanzar, Lo del principio, profe, el EMPAM se llama. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está evaluado? Está evaluado el EMPAM. Y acá lo que nos está diciendo que hay una autovalente sin riesgo. Ujú. Ahora, nosotros siempre tenemos que, ustedes en lo concreto, luego que leímos completa la situación, ¿ustedes creen que no hay riesgo? No, ¿Hay riesgo o no hay riesgo? o sea, sí. ¿Cierto? Sí, yo creo Entonces que ahí es sí. cuando empezamos a generar estas confrontaciones con estas evaluaciones estandarizadas, que en definitiva, ¿qué nos están diciendo? Nos entregan información. Nosotros ustedes sin duda que pueden hacer una crítica muy, muy, muy buena respecto a la construcción del EMPAM, cómo se pregunta el EMPAM, las cosas concretas que se preguntan, pero no porque la estemos tomando en consideración significa que vamos a ser menos sur o más sur. Lo que nosotros tenemos que pescar ahora es pescar esta evaluación desde nuestra perspectiva y ver qué desinformación nos está entregando de manera positiva o certera, ¿ya? Ujú. Porque ahora que digamos, oye, no, lo que pasa es que estamos basándonos desde el EMPAM, no significa que nosotros estamos siendo menos sur, sino que cuando somos menos sur, cuando utilizamos esta evaluación, la pescamos el EMPAM, pero no la posicionamos, no la situamos, no le damos un contexto histórico, ni tampoco le damos un contexto político. En esa situación concreta, podríamos decir que no estamos actuando de una manera crítica y estamos utilizando esta pauta de evaluación estandarizada y que busca en definitiva categorizar simplemente.
¿ya? Entonces, ahora nosotros tendríamos que ir a revisar el EMPAM y ver efectivamente qué es lo que esto nos convoca y qué significa autovalente sin riesgo, ¿ya? Lo más probable es que yo el EMPAM, yo no trabajo en atención primaria, yo trabajo en atención terciaria. Yo, cuando salí de la universidad, traje un CESFAM, me acuerdo, en el 2013, y ahí apliqué el EMPAM, ya no lo aplico, yo no me acuerdo ahora en lo concreto qué significa una persona autovalente sin riesgo, pero eso no significa, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Ir a buscar qué significa eso. Si yo estuviese ahora en un CESFAM, estaría viendo qué significa una autovalente sin riesgo, y lo más probable que la información que me diga está el EMPAM respecto a autovalente sin riesgo, y yo la contrapongo con el relato de la persona y veo que no se condicen, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo más probable es que haya una falta de relación con el resultado de lo cuantitativo, que sería el EMPAM, no habría una relación con lo subjetivo del discurso, del relato de la persona. Entonces, si yo no hago ese entrelace, si yo no lo intersecciono, yo ahí efectivamente estaré haciendo una práctica poco situada, ¿ya? Entonces, una de las cosas que ya está evaluada, entonces, sería el EMPAM. ¿Qué otra cosa ya está evaluada? ¿Qué cosa podría estar evaluada? Dijimos, ¿cierto?, que está evaluado, vamos viendo de manera general de acuerdo a cómo vamos avanzando. La independencia también en la realización de sus actividades. Ya, entonces podríamos tener acá, una de las otras cosas que ya está evaluado es, acá tenemos que lo que se evaluó. Que es independiente en realizar sus actividades. Ya, independiente, y acá, y bueno, ustedes saben que independiente en... Lo único es que no ocupamos las palabras instrumentales, y que es básica, somos nosotros quienes estamos acá, ¿cierto?, en la escuela de USACH, ¿cierto? Me imagino que en sus prácticas se han dado cuenta que hablan de siempre actividades básicas e instrumentales. Sí. ¿Cierto? Sí. Pero esa es una resistencia y una lucha muy interesante, que cuando ustedes la escuchen, tienen que volver a encontrarse. Yo allá en el hospital, en la clínica, también pasa lo mismo, todas actividades básicas e instrumentales, y tenemos que tener cierto ojo porque nos podemos acostumbrar, y es muy habitual que ya empecemos a ocupar ese mismo lenguaje, y recuerden que el lenguaje es construcción política. Entonces, siempre cuando yo escucho a alguien que dice actividades instrumentales, yo siempre por dentro me hago el cuestionamiento, y cuando tengo que hablar, lo pongo sobre el escenario como un acto de lucha también, ¿ya? Entonces, vamos a poner que, ¿cómo sería la mejor forma que debería estar escrito eso, creen ustedes, desde este lugar? Independencia en actividades instrumentales y básicas, ¿cómo ustedes lo pondrían? Quizás independencia en actividades que están dentro de su cotidianidad. ¿Ya? Independencia. Hay un texto ahí, ¿vale?, de dependencia, que la independencia, si nos vamos como, ¿cómo la podemos ir entendiendo? Algunos autores la independencia la ponen en esa dimensión en la que es algo inherente al ser humano. En definitiva, expresa la capacidad innata de la toma de decisiones, y desde una perspectiva de derecho humano, como la independencia propia de ser humano. No la categoriza dentro de una independencia más instrumentalizada de lo que respecta a si es que hago algo yo de manera autónoma o no, ¿ya? Podemos utilizar independencia también, en este caso yo, Jaime, yo generalmente ocupo la palabra autonomía, ¿cierto? Eso es el lugar que en definitiva creo que a mí me hace mucho más sonido, independencia, autonomía. Entonces ya tenemos en actividad de la vida cotidiana. Tenemos esta independencia y autonomía en actividad de la vida cotidiana. Ustedes, ¿qué pauta conocen si tuviésemos que aplicar? Porque esto sale del relato, ¿cierto? Si ahora tuviésemos que ir a aplicar una pauta concreta respecto a autonomía en actividad de la vida cotidiana, ¿cuál a ustedes se les ocurriría? El La Bartel. de Bartel y de Lawton y Brode. Ya, Bartel, Lawton y Brode, que me carga esa evaluación, pero se ocupa. ¿Qué más? El FIM. El FIM. ¿Alguno más? Les voy a poner otros, pero que no se ocupan, o sea, al menos que no se ocupan. El CATS, ¿lo han escuchado?
El No. índice de CAT. No, no lo cacho. Ya, es otra evaluación que aparece cuando ustedes ponen en Google evaluación de actividad de la vida cotidiana, siempre aparece en esta. Ya. Entonces tenemos estas El posibles BELS también pautas. ocupé. ¿Cuál? BELS. Cuando estuve en Sename me hicieron usarlo. Deletréamelo, eso no lo cachaba. B B-L... larga E-L-S. Bells. Creo que nunca lo he aplicado, pero creo que lo he visto, al parecer. Ya, tenemos todas esas posibilidades cuantitativas. Ahora yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la más atingente? Tenemos que elegir una. ¿Quién se la juega? ¿Cuál utilizarían ustedes para poder profundizar un poco esto que ya está evaluado desde el relato, pero si tuviésemos que cuantificarlo, si nos pide el médico que haya que cuantificarlo, ¿cuál ustedes utilizarían? El film es como más completo. Sí. ¿Ya? El fin. Si tuvieses que utilizar otra fundamentación, vale para poder establecer que ese es el fin. Entiendo y concuerdo contigo que es más completo. Profe, yo creo que igual porque el nivel de resultados o de como interpretación del resultado es distinto. Porque, por ejemplo, el Bartel entrega como grados de dependencia a partir de como un puntaje general. En cambio, como que el FIM es independiente de sus categorías y como que entrega descripción por cada categoría. Ya, esa es una muy buena forma de... Como de manera gráfica, así como, no sé, a través de una figura geométrica donde cada vértice, por ejemplo, está la categoría, y si está más cercana a ella, como más independiente, y si no, si está más lejana, es más dependiente. Ya, muy buena la reflexión, Joaco. Y desde esa misma reflexión que tú haces, me cuelgo y menciono lo siguiente. El Bartel, cierto que te da un grado de dependencia de manera más general y más macro, ¿cierto? Eso quiere decir que en lo concreto el Bartel tiene una relación mucho más directa para personas que se encuentran hospitalizadas. Porque si una persona se encuentra hospitalizada, ¿qué significa? Que que el elemento categórico médico tiene que tener una resolución inmediata porque hay algo que está generando un riesgo de vida-muerte, ¿cierto? Entonces, desde ahí, el Bartel, al ser una panorámica más general, permite poder tener una relación directa con el índice de mortalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que un Bartel muy bajo, mantenido en el tiempo, dentro del hospital, tiene directa relación con la probabilidad de muerte de la persona. Y la persona cuando está en el hospital, ¿qué es lo que se quiere resolver o qué es lo que se quiere prevenir? La muerte de la persona, ¿vale? Y también, como bien decías tú, el FIM te da una posibilidad de una mayor sensibilidad en cuanto al desempeño. Porque el Bartel me va a decir, ¿se viste solo sí o no? Sí. Pero el FIM me va a decir cuánta ayuda concreta, específica y cómo lo está haciendo. Entonces, en este caso, efectivamente, ¿qué pauta cuantitativa nos pudiese también servir en mayor medida, sería más precisa acá? Sería concretamente el fin, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos la independencia en la actividad de la vida cotidiana. ¿Qué otra cosa más está evaluado? Porque tenemos que llegar a lo que la Vale en un principio nos dijo. Yo haría más cosas, preguntaría otras cosas. Eso quiere decir que hay otras cosas que faltan por evaluar, pero concretamente, ¿qué tenemos aquí ya evaluado? ¿Qué nos falta? Tenemos que evaluar el contexto familiar. Ya, importantísimo, contexto familiar. ¿Qué otra Y cosa físico más? también, si no me equivoco. ¿Cómo? Temas de su casa, está evaluado eso, ¿no? Como que no recuerdo muy bien. No, estoy leyendo ahora, dice que en general acá no habla cosas específicas de la casa, de cómo está la arquitectura de la casa. Ah, ya. Eso, tómalo, lo vamos a hablar un ratito más. Nosotros acá ya vimos el contexto familiar. ¿Hay cosas que nos alarman del contexto familiar? Como la falta de cercanía que tiene con sus principales familiares, como la red de apoyo, que tiene creo que solo un hijo como que la va a visitar esporádicamente. ¿Ya? Entonces Y podríamos los problemas que tiene con su marido. Ya, los Tienen problemas como sospecha de violencia intrafamiliar igual. ¿cierto? Entonces, eso es importante, chiquillas, que puedan tener en consideración que eso que está ocurriendo, ahora nos vamos directamente a la relación
con marido, ¿cierto? Y lo primero que nosotros nos preguntamos, escuchando este relato, es que hay violencia familiar, ¿ya? Y esta violencia familiar, si nosotros la tuvimos que contextualizar, ¿desde dónde viene construida? Del rol de ser mujer, desde el patriarcado. Ya, eso, ahí está, si se fija que estas cosas que son en estos discursos, relatos cotidianos que nosotros vamos a ir estando y compartiendo con la gente, se está expresando todo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que en la mayoría de las prácticas no se relaciona eso con lo que ustedes ya ahora están mencionando. Entonces, siempre tener una contextualización política, una contextualización de cuáles son las hegemonías que se han ido perpetuando y que en definitiva van llegando a estas situaciones muy específicas que es el acompañamiento en este caso en uno a uno con la persona. Entonces acá sí o sí hay un desarrollo. Nosotros para efectos prácticos de acá no nos vamos a meter en esto que ustedes ya tienen pero súper instaurado desde donde se construye la imagen de mujer en esta sociedad patriarcal, ¿cierto? Que en definitiva hay una relación entre su diagnóstico concreto de dolor de hombro con lo que está esperando o lo que proyecta ella por ser mujer dentro de su familia, ¿ya? Entonces, desde esa lógica, siempre tener esa relación. Para efectos de esta clase no nos vamos a entrar en detalle en eso, ¿ya? Pero ustedes saben muy bien que es de donde nosotros nos posicionamos, ¿ya? En el contexto familiar, ¿cierto? El apoyo de familiares y la relación con el marido, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué es lo que qué ustedes harían? ¿Qué les da el tiro como impronta esta información que les entrego esta persona? Porque estamos en el programa Más, ¿cierto? Desde el programa Más, ¿pudiésemos hacer un apoyo específico respecto a esta problemática? No, profe. No. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros aquí? Contactar con la red. Contactar con la red. Entonces, por eso es súper importante, si se fijan, que ya contactamos, y a qué red vemos, mira, este CEFAO corresponde a este servicio, y en este servicio tenemos estos diferentes programas, listo, me contacto con el programa, ¿ya? Sigamos avanzando en virtud del tiempo. ¿Qué otra cosa más está evaluado? Evaluamos, en resumen, está evaluado el EMPAM, que nos está estableciendo que según esa evaluación, una autovalencia sin riesgo, nosotros la contrarrestamos con el discurso de la persona, en definitiva, vemos sí que hay riesgo, ¿ya? Ahora, entonces, tomamos este EMPAM y lo chasconeamos y lo situamos, y definitivamente nosotros creemos que sí hay riesgo. Porque de repente, incluso lo que va a ocurrir, chiquillos, es que en lo concreto, el programa dice, no tiene riesgo en el EMPAM, no entra el programa. Entonces, efectivamente, ahí hay que ver algo, porque pueden haber personas que quedan fuera del programa porque el resultado del EMPAM fue algo específico, pero que no se relaciona directamente con lo cotidiano y con el discurso que tiene la persona. Entonces, por ahí tenemos que siempre tener ojo, porque en definitiva ahí, ¿qué pasa si es que le ocurre una situación así y el EMPAM le sale sin riesgo, pero en el relato y en el discurso efectivamente ustedes pesquisan que hay riesgo? ¿Qué es lo que harían ustedes? Si es que ustedes ponen sin riesgo, no entra el programa, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué harían? La institucionalidad dejaría afuera a una persona que sí requiere del apoyo institucional. Entonces ahí muchas veces lo que hacen, o al menos yo lo que he hecho, es directamente ver cómo entonces del relato del discurso de la persona, entonces yo voy y vuelvo a mirar el EMPAM y lo vuelvo a dar una vuelta y lo dejo categorizado como efectivamente que hay riesgo para que desde el punto de vista administrativo pueda entrar, porque recuerden que esto es administrativo. Si tiene entre tanto y tanto puntaje, se va a este y este programa, pero si este programa no se relaciona con la situación concreta de salud de la persona, ahí hay que hacer algunas modificaciones, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Entonces, el contexto, hicimos la derivación. ¿Qué otra cosa más está evaluada entonces? Falta, sí, algo evaluado que es ahora lo concreto, que se llama a la problemática. Sí. Ya, ¿qué se evaluó? Como la anamnesis de su condición de salud del dolor de hombro igual. Ya, entonces, en este caso podríamos ver que hay una categorización médica, ¿cierto? O sea, no tan específica igual, pero... No tan específica, pero
Pero desde lo médico ya se estableció. ¿Qué se evaluó desde la categorización médica? Dolor. Ya, dolor. ¿Cuál es la forma, cómo podemos evaluar, cómo podemos cuantificar el dolor? Con Con Eva. 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 El EVA nos va a entregar, ¿cierto?, un dolor de 0 a 10 de 10, ¿cierto? Cuando ustedes preguntan el dolor, ¿qué es lo que le preguntan? Oiga, ¿a usted le duele? ¿Cuánto le duele a usted, cierto? ¿Qué tiene que complementar esta pregunta? En ¿Cuánto le reposo, duele? en actividad, Ya, reposo Mi Y sueño. nocturno. en el sueño. Sí. y nocturno, ¿cierto? ¿Qué más debería contemplar esta evaluación? O sea, si se está haciendo como más presencial y la persona no está, a partir del movimiento no está indicando dolor, preguntarle si el mismo dolor de siempre, al ser un movimiento. O O cuando bien, se agrava el dolor. ujú, Ya, entonces, ya. Cuando se agrava, cuando hacemos esa pregunta, antes de hacer esa pregunta nosotros tenemos que tener ya identificado el lugar. Entonces yo le pregunto, oiga, ¿a usted tiene dolor de hombro, cierto? Sí. ¿Dónde le duele? Entonces lo primero que es dolor, lugar anatómico. Luego de que yo le pregunto dónde le duele, la persona me va a referir un punto específico de dolor. Y ese punto específico yo lo identifico. ¿Por qué creen que es importante identificar el punto de dolor? porque nos va a definir como la estructura que está afectada. Ojo, Ya sea el músculo, hueso, articulación. ya, la estructura que tiene la problemática o la estructura que está pagando las consecuencias de la problemática. Sí, Ger. ¿Ya? Porque en este caso, lo que ocurre acá en las típicas problemáticas de hombro, en este caso hay un pinzamiento del supraespinoso, pero lo más probable es que ese pinzamiento del supraespinoso sea secundario a una mala postura de la escápula, ¿cierto? Entonces, si hay una mala postura de la escápula, ¿qué pasa con el ritmo de la cintura escapular? Se va a ver afectado. Si se va afectado el ritmo de la cintura escapular, ¿qué ocurre con el espacio supracromial donde pasa el tendón de supraespinoso? Se va a ver disminuido. Y si se ve disminuido, ¿qué genera? Pinzamiento, y el pinzamiento mantenido en el tiempo va a generar una tendinitis y una rotura parcial. ¿Y a dónde le duele a la persona? En el borde lateral del tercio proximal del hombro, ¿cierto? Pero la problemática en definitiva, ¿dónde está? En el ritmo de cintura escapular. Entonces, esa es como la lógica que tenemos que llegar. Sí, denme 2 minutitos que se me va a apagar el compu y voy a buscar mi cargador. Entonces, de la categorización médica, entonces seguimos, tenemos el dolor, lugar anatómico, EVA 10 de 10, preguntamos en reposo, actividad nocturno. ¿Qué otra más cosa tenemos que preguntar para el dolor? Irradiación también. ¿A qué te referís tú con irradiación? Si ese dolor como que se traslada hacia otras zonas del cuerpo. Ya, entonces, eso desde el lenguaje técnico sería dolor local o generalizado. Y cuando digamos generalizado, tú mencionas la parte específica que se generaliza. Sí, también el tipo de dolor. ¿Y qué más mencionaste? El tipo de dolor. El tipo de dolor. ¿Qué tipo de dolor nos podemos encontrar? Punzante, quemante. Ya, punzante, quemante. Como más, no sé cuál es el nombre técnico, pero como un dolor mecánico donde sienten como que le aprietan. O que se desencadena como con los movimientos. Ya, Disminuye el reposo, como mecánico. ya. Entonces acá, bueno, esa respuesta nos daría en este caso aquí. Cuando nos da si el reposo, si es en actividad, entonces ya sabemos que es mecánico. Pero por si acaso en reposo también puede ser mecánico, porque si decimos mecánico es porque hay fuerzas, ¿cierto?
Mecánica viene de la fuerza, por lo tanto, cuando no me estoy moviendo, no hay fuerzas, siguen habiendo fuerzas, solamente que no se expresa movimiento, ¿ya? Eso, igual si es como, se relaciona con el agravante ahí en la actividad, pues. Claro, exactamente. Importante, el tipo de dolor es punzante, quemante, puede ser eléctrico Sí, como de hormigueo. y el hormigueo. Porque hay personas que tienen ese dolor como cuando uno se pega en el codo y es el dolor que tiene, pero hay otras personas que tienen el dolor como cuando se le queda dormido en la pierna, ¿ya? Profe, Digamos. eso a mí no me queda como bien clara, o sea, el quemante y el eléctrico. El quemante es así como cuando el dolor está como todo el rato, o Mira, como... ¿Qué me confundí? más que por duraciones, por características, porque ahí siempre tenemos que analizar el dolor por características en cuanto a temporalidad, que es el tiempo que me ocurre, y el otro es la característica de cómo se presenta, ¿vale? El quemante, la persona siente como, o al menos en el discurso, la persona lo siente como es que es... A ver, imagínense, se ha puesto un hielo muy, muy helado, de repente, por ejemplo, en el labio o en la mano, que está helado, pero la sensación inicial que es como que te está quemando, ¿Sí? ya, esa sensación es la que las personas refieren cuando es quemante. Y Ya. cuando es eléctrico es la sensación de cuando tú te pegas en el codo. Ah, ya. Y cuando es hormigueo es como cuando se te está quedando las piernas dormidas. No, sí, sí, sí. Ese es como el Ya. más típico, ¿ya? Entonces, fíjense ya todo lo que hemos sacado de esta caja de herramientas, ¿ya? O sea, dijimos dolor, y ya desde la caja de herramientas dijimos, voy a preguntar el lugar anatómico, voy a preguntar el EVA, voy a preguntar si es local o generalizado, voy a preguntar el tipo de dolor, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta más respecto al dolor que crean que debamos hacer? Mitigante igual. ¿A qué te refieres con eso? Y el dolor se le con algún medicamento, con algún guatero, con algún hielo, reposo. Ya, y ahí es muy buena porque generalmente las personas sacan unos tips muy, muy buenos. Siempre que hay Por que ejemplo, reaccionar y profe, anotar. ayer igual, yo estoy en el CCR de Recoleta Ah, ya. y en la evaluación estábamos en esta como parte del dolor y le preguntamos cómo el mitigante y ella nos refirió que usaba mucho el guatero. Ya. Y ahí nos dijo que nos mostró su espalda, de hecho, y tenía como la espalda con signos de quemadura en la zona lumbar. Ah, ya. Qué bueno. Así que igual fue como súper relevante como esa pregunta en ese momento, Sí, porque como que tenía un mal uso del guatero. sí, bueno, hay veces que también salen con algunas técnicas bien, que generan mucho riesgo para la persona. Sí. Y era como ya casi como placebo el guatero en su vida. Ya. O sea, Para todo. está siempre presente. Mm. Ya, entonces, vamos viendo acá y También acá, cómo lo está afectando ese dolor en su cotidianidad. ya, Si le está impidiendo hacer alguna actividad o si le hace las cosas más lento debido al dolor. ya. Entonces, ahí, vale, es muy importante cómo se correlaciona la evaluación cuantitativa o cualitativa que tú ya hayas tomado respecto a la evaluación de actividades de la vida cotidiana. Porque en ese caso, por ejemplo, uno tiene que ahora empezar a armar. ¿Qué preguntas es primero, qué preguntas es después? Nosotros acá, de acuerdo al texto, hemos armado así. Pero en lo concreto, si tú vas a evaluar cómo desempeña una actividad de la vida cotidiana, ¿tú evaluarías el dolor antes o después? Si tú ya pensemos que vas a aplicar el FIM. ¿Tú primero aplicas FIM o primero evalúas dolor? Primero dolor, Ya, ¿por yo qué creo. primero dolor? Es que sería como lo principal, lo que la persona yo creo que llega refiriendo como motivo de consulta en este caso. ¿Ya? Entonces, preguntaría primero dolor, cómo le está afectando y de ahí sacaría el fin y claro, y ahí también saldrían otras cosas si es que la persona, no sé, se le olvidó decirme algo, decir, claro, sí, en esta actividad también me está doliendo, como ahí rescataría más cosas. Ya. Súper bien, También profe, vale. como para las preguntas ir generándolas en base como al dolor que refiere, porque es como yo creo que gran parte de las personas igual se acercan a los centros, como que quieren. Claro, el discurso que uno más escucha en general, bueno, el dolor en definitiva es el que acerca a las personas a los centros de salud en general.
Y ahí también, como para complementar, si yo pregunto, por un tema también de reflexión profesional, ¿vale? Es importante que siempre el dolor, en este caso, lo preguntemos antes, porque nosotros vamos a poder entonces entender la lógica del desempeño que está teniendo la persona. Entonces nosotros ya podemos estar estableciendo, mira, en definitiva está moviendo el brazo de esa forma y así se está vistiendo porque el dolor está inicialmente acá. Entonces, y ahí uno tiene esa posibilidad de generar un mejor razonamiento de este acompañamiento, ¿ya? Entonces, categorización médica, tenemos estas cosas asociadas a lo que ya está evaluado. ¿Qué otra cosa está evaluado? Yo lo voy a mencionar ahora como para que ya tengamos, en definitiva, que se relacione directa con el contexto familiar. ¿Cómo hay un malestar subjetivo tremendamente importante en la persona que en definitiva es lo que más lo está conflictuando, ¿cierto? Hay un malestar subjetivo, ¿cierto? Hay miedo, hay ansiedad, ¿cierto? Y principalmente este miedo y ansiedad, ¿de dónde se está articulando? Por un lado, tenemos este propio miedo por la edad que presenta la persona y por este diagnóstico que tiene, no le está permitiendo hacer sus cosas. Por un lado, la autonomía propia, funcional de la persona está siendo alterada, pero por otro lado, esa pérdida de autonomía, ¿cierto?, cobra mucha mayor preocupación porque eso significa una problemática directamente con su esposo por la acción patriarcal histórica que se ve al menos en esta situación, ¿ya? Entonces, hay elementos del vivenciar que son tremendamente importantes y me atrevería a decir que, en general, situaciones como estas, esos elementos del vivenciar y del malestar subjetivo son los que en definitiva son como el elemento principal que hay que tratar de resolver, ¿ya? Más que propiamente tal de repente el dolor y ir a aplicarle una manipulación de hombro, no. En esta situación generalmente va con eso, ¿ya? La ansiedad y el miedo tienen directamente relación con el dolor, ¿ya? Entonces, si yo estoy ansioso y tengo miedo, por lo tanto, voy a sentir que el dolor pueda tener características a nivel cortical y subcortical mucho mayor. Esto lo hablo más desde la neurociencia, ¿ya? En general, cuando uno está triste y tiene pena, las percepciones del dolor tienen otras características, ¿ya? Si estoy feliz y no tengo ansiedad y no tengo miedo, lo más probable es que la percepción del dolor, y es así, y está evidenciado, que también es diferente, ¿ya? Entonces es súper importante tenerlo en consideración, pero que eso estaría dentro de esta derivación que nosotros estaríamos haciendo, ¿ya? Ahora recién llegamos a lo que decía la Vale, que yo haría otras preguntas más, ¿cierto? Entonces acá en este caso, lo que hicimos es, ¿qué otra cosa preguntarían ustedes? ¿Qué cosa evaluarían? Si hay más redes. ¿Ya? Evaluar redes, ¿cierto? Evaluar más redes. ¿Qué otra cosa más evaluarían? Las condiciones del hogar. Condiciones del hogar. Ya, Sí, sí, también tienen como adaptaciones, modificaciones ambientales. Ya, entonces en definitiva las condiciones del hogar en todas sus características, ¿cierto? ¿Qué relación puede llegar a tener la condición del hogar con la problemática, en este caso, de hombro? Que la puede limitar a hacer diferentes actividades. Por ejemplo, si tiene que cocinar, pero las fuentes, los platos, los vasos, no sé, están como están como muy altos o sobre como su hombro, obviamente ella no va a poder sacar las cosas y la va a ir limitando a hacer ciertas actividades. Ya, entonces, en base a eso, las condiciones del hogar, si vamos haciendo un tipeo, nosotros primero iríamos a ver altura de las cosas, ¿cierto? Altura de los muebles. ¿Qué más se evaluarían? Aparte de la altura de los muebles, y la altura de los muebles es imposible. ¿Qué más? Peso. El peso de las cosas que lleva, ¿cierto? ¿Qué cosas más? Porque aquí ya nos estamos metiendo en la cosa práctica, concreta. ¿Qué La iríamos? organización también de las cosas, si es que las tiene cerca, si es que está todo muy desordenado. Ya, ¿Cuántos
Posición de las cosas en casa. También como si hay riesgo de caídas. ¿Ya? Riesgo de caídas. En la ducha, ¿qué harían? Si tiene esta problemática en hombro, ¿qué irían a ver en la ducha? La altura como de, ay, no sé cómo se llama, como la llave, o sea, donde sale el agua, La no sé altura del cómo. shower door. Es así, ¿o no? Claro. ¿Cómo se llama esa O cuestión? si tiene tina o tiene ducha, porque por ejemplo, ahí tendría como que levantar el pie para entrar a la ducha, o claro, si tiene tina o tiene ducha. Claro, tiene ducha y si es que el tipo de... hoy se me olvidó también el nombre. Es como la regadera, ¿no? ¿Cómo se ¿Cómo llama? se llama? Teléfono. El Eso, teléfono. todo el teléfono. El teléfono voy a poner aquí, pero de la ducha. Teléfono. ¿Qué otra cosa más concreta de la vida cotidiana? Aquí ya estamos yéndonos a la vida cotidiana. ¿Qué otra cosa de la vida cotidiana creen ustedes que le va a costar? Ella hace las cosas de la vida ahí. Entonces, ¿qué es lo que La, Colgar la ropa. la ejecución. Igual, profe. ¿Qué otra cosa más se valorarían, aparte de colgar la ropa? Hasta barrer, porque la repetición de movimiento igual afectaría un poco al hombre, creo. Excelente. Barrer, ¿cierto? Entonces tenemos... iríamos a evaluar el hogar, entonces la altura de los muebles de la cocina, el peso de las cosas, la disposición de las cosas en la casa, el riesgo de caída, evaluaríamos la tina de ducha, el teléfono, el colgar la ropa, la acción propia de barrer, ¿cierto? Profe, Dima, la ejecución igual de todas esas actividades. el desempeño, cómo la hace, ¿cierto? Entonces, eso es lo que uno también puede utilizar, que es evaluación en situación real. Entonces, en definitiva, yo voy a emular en este caso, en el lugar donde esté, cómo se encuentran estas cosas para que poder hacerlo, para yo poder ver a la persona. En este caso, si puedo hacer una visita domiciliaria o no podría hacer una visita domiciliaria. ¿Ya? ¿Qué otra cosa ya más evaluaríamos? Ya estamos dentro de la casa, ya hemos visto temas generales respecto a eso. Si nosotros ahora tuviésemos que evaluar respecto a la parte ya más como física de ahí. Pero, em, la accesibilidad. Me quedé pegado yo, Joaco, te escuché solo lo último. ¿Puedes repetirlo, por fin? Sí, solo dije lo último, la accesibilidad. La accesibilidad. Sí, o sea, dónde está ubicada la casa, puede que esté ubicada en un cerro, puede que tenga escaleras, puede que esté en un pasaje. Yo no sé si la situación lo dice, pero quizás hace cuánto tiempo ya viene como con esta problemática o hace cuánto tiempo ya tiene el dolor. Exacto. Entonces nos vamos a la parte de donde teníamos el tema de dolor y teníamos tiempo de curso. ¿Qué evaluarían de la parte, si tuviesen que hacer una evaluación de la parte motora? Rango articular. ¿Ya? ¿Qué Como tipo de rango articular? flexión de hombro. Activo. Cuando hacemos evaluación de rango articular activo, ¿qué tejido es el que estamos evaluando? Principalmente, Músculo. ¿ya? Activación muscular. Cuando estamos haciendo, y ya, rango activo, y cuando estamos evaluando rango articular pasivo, ¿qué estructuras, qué estamos evaluando en lo concreto? Más allá del número, tiene 80, tiene 90, tiene 100, lo que sea. ¿Qué es lo que estamos evaluando en lo concreto cuando hacemos una movilización pasiva? La rigidez articular, como la cápsula articular. ¿Sí? Ahí como en términos generales, porque puede ser la cápsula, ligamento, tendón, nervio, toda la cuestión. Damos como longitud de tejido blando. Eso es como la palabra en términos generales, porque ya tú haces la movilización pasiva, te das cuenta que en definitiva en vez de 90 tiene 60. Pero ¿concluiste en definitiva qué tejido está afectado? No. Entonces, si no sabes, de manera general, es muy bueno como para zafar, es como tiene disminución del rango, por lo tanto hay un acortamiento de la longitud del tejido conectivo. Y ahí no te van a hacer más preguntas. Pero lo de rango, ¿no sería mejor que vaya antes de las condiciones del hogar? ¿Cómo? Lo de rango, ¿no será mejor que vaya antes, como de las condiciones del hogar? Ya, el antes o el después, me parece lógico lo que tú estás haciendo, Joaco, que en definitiva es hacerlo antes,
Pero, fíjate, nosotros estamos pensando todo esto, pero ¿dónde estamos? En el CESFAM todavía, po. Estamos en el programa más. ¿El programa más hace eso? No. Ya, pero nosotros lo estamos identificando porque en base a eso, nos vamos a meter a la caja de herramientas y me decir, mira, ¿sabes qué? Esta persona debería estar en un CCR porque está allá, y esto debería ocurrir todo en el CCR, independientemente que yo no pueda hacer esto porque estoy en este programa, pero ya si lo estás derivando es porque sabes todo lo que tiene que hacer. Ah, entonces no está en orden necesariamente. No necesariamente está en orden. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, pero el rango articular, entonces el rango articular activo, que estaría midiendo fuerza, ¿cierto? Y el rango articular pasivo. ¿Con qué ustedes evaluarían el rango articular activo? ¿Qué escala cuantitativa pudiesen ustedes recoger? O sea, hay test, probablemente tal, igual está Daniels, pero siento que eso más sería como de fuerza. Ya, O sea, ya el rango articular activo como que da indicios po, de fuerza, que tiene como una fuerza que vence resistencia, Como M3. ¿Cómo Ya, que sería? vence resistencia a gravedad al menos. ¿Qué creen que ustedes tendría esta persona? ¿Qué M tendría esta persona, creen ustedes? M3, ¿Por qué creéis tú eso? Por el dolor. mucho dolor, ¿El dolor? sí, y probablemente sigue realizando sus actividades en la casa, como indica. ¿Ya? Eh, Debe tener un M3, pero no llegar a vencer la resistencia. Sí, Ya, y entonces, puede que tenga rango limitado igual. claro, lo más correcto de mencionarlo hoy en definitiva es, lo más probable es que ese músculo tenga fuerza, Sí, ¿cierto? Pero ¿por qué, si ya estamos desde esa lógica, que ese músculo lo más probable es que tenga fuerza, pero ¿por qué estamos pensando que igual tiene M3? Por la interferencia del dolor. Entonces, en definitiva, el dolor estaría interfiriendo para la ejecución del rango articular completo. O sea, eso quiere decir que no logra vencer la resistencia, el rango completo. Entonces ya sabemos que M5 y M4 no, pero el M3 logra hacerlo porque le quito la resistencia, pero logra rango completo, pero lo más probable con cierto dolor igual. Entonces estaríamos, lo más probable es que en un M3 específicamente. ¿Ya? Entonces sí, aquí en podríamos... términos prácticos, igual yo creo que en su casa como que se ve el M4 o incluso M5, pero como en términos de la evaluación es Claro, M3. Yo creo que por su casa donde está por obligada, el miedo constante igual. claro, yo a esto le pondría M3 positivo. Sí. Porque en definitiva, como dices tú, pues, en la casa va a levantar la ropa, lo va a hacer. ¿Va a tener rango completo? No, pero no va a tener rango completo no por por una problemática de rango, sino que va a tener una problemática, y no por una problemática de fuerza, sino que no tendría rango completo contra la gravedad, contra resistencia mínima, porque tiene dolor. Mm. ¿Ya? Entonces tenemos rango articular activo, que en definitiva nos permite poder evaluar la fuerza con Daniels. Tenemos rango articular pasivo, que mediante la movilización pasiva, yo no ocupo goniómetros, pero existe la posibilidad de poder hacerlo. Ya también si ustedes quieren utilizarlo, también está la opción ahí. Profe, esa regla como de los 4 cuartos, Sí, esa es muy buena. sí, la ocupan harto, pero igual no sé dónde está como eso, como para buscarlo y para estudiarlo. No, o sea, que Sé que mira, existe, la entiendo, pero no sé si es como un estudio o algo así. no, mira, creo que, a ver, mira, para hacerte sincero, yo tampoco nunca me he leído nada de la regla de 4 cuartos, solo que me acuerdo que estaba en la U también, en las prácticas en quinto, y me la enseñaron y como nunca más se me olvidó, pero que en definitiva es, en este caso, que el rango articular tú lo divides en 4, y ese rango articular en 4, que es una forma más perceptiva general de poder como categorizarlo. ¿Pero se te hace fácil igual esa forma? Sí, es mucho más fácil y más rápido también Más que rápido. ocupar goniómetro Claro, con no, las personas, porque igual son súper limitados los tiempos de atención. sí, pues, además, por eso, es muy, muy, muy limitado. Yo ocupo goniometría solo cuando voy a hacer una órtesis y la situación de salud, la categoría médica es tan complicada que fue el tendón no sé cuánto y fue una cirugía muy especial y el ligamento tiene que quedar tenso justo en 30 grados, yo ahí ocupo goniómetro, pero en general en la vida misma no ando con goniómetro. Sí, profe, depende igual mucho como de la articulación, en este caso en hombro, igual es muy como recomendable hacerlo a partir de la escala de 4 cuartos.
Claro, Pero, por ejemplo, un dedo en gatillo, igual que son como más, es más difícil. es más difícil como definir el ángulo. Y Ahí ahí debería ser. ya cada uno y una va teniendo como, mira, a mí se me hace más fácil hacer esto para esta articulación y ahí cada uno va construyendo su forma. Y eso es súper importante también ustedes que lo tengan en cuenta, que acá hay que venir a chasconear esta cuestión y buscar otra forma, ¿no? ¿Qué otra fuerza, qué otra evaluación harían acá? El hombro, tienes que pensar lo siguiente, acá hay una problemática del hombro, pero el hombro está dentro de una cadena poliarticular, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo del hombro? ¿Del hombro? ¿Sí? O de Posicionar la mano. Posicionar la mano en el espacio, ¿cierto? Igual, profe, se deberían hacer como test, como para descartar o confirmar el músculo ahí afectado. Ya, ahí, y en ese caso, con el movimiento activo y pasivo, tú vas a poder determinar el dolor específico, ¿ya? Sí. En este caso, siempre, siempre el dolor acá es en el borde lateral del tercio proximal del antebrazo, cerca donde están las vacunas, Sí. por ahí, que es como la inserción específica del supraespinoso y que toma características también de la inserción del deltoides porción lateral, ¿ya? Ujú. Y generalmente es como esa zona. Si la problemática está en hombro, y el hombro tiene como por función posicionar la mano en el espacio, y eso en lo concreto significa que la mano va a manipular. ¿Qué evaluación, qué creen ustedes que estaría repercutiendo a nivel más distal de la extremidad superior? La fuerza prensora. Exacto, fuerza prensora. Fuerza prensora gruesa y fina. ¿Cierto? Entonces tenemos la parte motora, rango articular activo. Daniel, ¿hay otra cosa aparte de la parte motora que harían ustedes una evaluación acá? Palpación, ¿Ya? La palpación en la zona del hombro. sí. Ya, palpación en la zona del hombro, que sería Y la observación igual, como con respecto a si hay alguna inflamación. características. Ponerlo como características. Igual puede caber como el tipo de ropa, no sé, las cosas que ocupa, que trae. Eso siempre, el tipo de ropa está, siempre eso está dentro de la evaluación funcional. Es decir, cuando tú apliques FIM, no solo evalúa el desempeño, sino que también además, dentro de las preguntas que tú haces ocupando el FIM o el Bartelon que ustedes utilicen, es, ¿qué tipo de ropa usted siempre ocupa? ¿Usted ocupa polerones cerrados? ¿Ocupa polerones abiertos? ¿Ocupa con botones, sin botones? ¿Ocupa, en este caso, si una mujer ocupa sostenes o no ocupa sostenes? ¿Cómo se abrocha usted el sostén? ¿Por adelante? ¿Se lo abrocha por atrás? Tienen que preguntar todo lo concreto respecto a eso funcional, siempre, ¿ya? Porque en definitiva eso nos va a ir entregando la forma en que la hace efectivamente. Entonces, si se fijan, ya tenemos desarrollado esto, que en definitiva es, hemos ido y transitado la caja de herramientas constantemente. No sé si se han fijado en este proceso, ¿ya? Pues la cantidad de asignaturas que nosotros acabamos de pasar, durante 45 minutos pasamos por 5 años de carrera. No sé si se dieron cuenta de eso. Sí. Todo articulado desde las diferentes asignaturas que hemos tenido. Y en definitiva, si se fijan, tienen ustedes toda la posibilidad de ir a esa caja. Ustedes saben cuándo, en qué momento ir a tomar algo y eso historizarlo, ¿cierto? Eso contextualizarlo y eso, en lo concreto, situarlo, ¿ya? Entonces acá, en este caso, y nosotros ahora estamos en el programa Más Adultos Mayores. Tendríamos que derivar, ¿cierto?, al programa de acompañamiento por la situación que está ocurriendo dentro de la red familiar principalmente y por esto de la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Nosotros en este caso hicimos la parte, consideramos la evaluación médica, específicamente motora, y efectivamente nosotros quizás en el programa Más Adulto Mayor igual podemos hacer esta evaluación, o sea, en el más podemos aplicar, podríamos preguntarle dónde le duele, cuánto le duele, cómo le duele y el número, ¿cierto? Podríamos preguntarle en términos generales cómo están las cosas de su casa, lo podríamos hacer también, sin duda. En la parte motora podríamos aplicar una evaluación, si no tenemos dinamometría, lo que tendríamos que hacer es que nos apriete la mano, ¿cierto? Tenemos diferentes formas de poder cuantificar o al menos acercarnos a la evaluación, pero lo concreto ahora nosotros estamos en el programa Más Adultos Mayores. Entonces, por lo tanto, acá, cada una de las actividades que ustedes van a realizar
en el programa más de más autovalente, tienen que tener en consideración cada una de estas cosas que tiene acá. Entonces, por ejemplo, el Kile tiene que tener en consideración sí o sí que las movilizaciones que haga no pueden estar sobre los 90 grados, que las actividades que nosotros hagamos como terapeutas, si va a ser una actividad de pintar un cuadro de manera colectiva, saber que tienen que tener pausas efectivas para que no genere daño en el hombro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero si se fijan, contextualizamos en términos generales. Voy a dejar de compartir y compartir de nuevo para ver si es que se... ¿Van viendo cómo voy moviendo ahora el Word? Sí, profe. Ya, entonces, en términos generales, comenzamos por el lugar donde estoy haciendo el acompañamiento. Hicimos una caracterización, más que una referencia situada desde el servicio al que se pertenece, al lugar geográfico concreto institucional y al programa concreto que pertenece, ¿ya? Hicimos una mirada respecto al lugar donde se está generando esto, que es la atención primaria, entonces los objetivos que tenemos cada una de estas, y el programa más, ¿ya? Vimos la comuna directamente para poder hacer esta relación geopolítica en el sentido de que el lugar concreto donde uno vive representa historia, representa un lugar en la construcción de vida que tenemos en nuestro país, por lo tanto es súper importante que la tengamos en consideración. Luego ya analizamos lo que se evaluó, vimos que se evaluó el EMPAM, y que dice que es autovalente sin riesgo, pero nosotros pescamos esa evaluación, la situamos con el discurso de la persona y le damos prioridad y trabajamos desde el discurso de la persona y no desde el EMPAM. En este caso específico, porque ya logramos determinar que en alguna medida, de acuerdo a lo que nos menciona la persona, hay bastante riesgo. Y entonces ahora nosotros hicimos situar una valoración estandarizada, súper nortina, ¿cierto? Súper instrumentalista, pero no es que estemos haciendo menos sur, sino que ahora nosotros las pescamos y la traemos situada y decimos, no, esto no se correlaciona con el discurso de la persona, por lo tanto, nos tomamos desde el discurso de la persona. ¿Qué otra cosa más vimos que se evaluó? La autonomía activa de la vida cotidiana. No sabemos cuál se aplicó, pero fuimos a nuestra caja de herramientas y en nuestra caja ya identificamos que podemos sacar Bartel, Lawton y Brody, Film, Katz o Bells, y en concreto ya podemos definir que si la persona está hospitalizada, lo más probable es que utilicemos Bartel. Si la persona se encuentra de manera ambulatoria en alguno de los centros de salud, es preferible que podamos ocupar Film porque nos dan información más específica, ¿cierto? Más situada. Ya vimos el contexto familiar, que vimos que hay una situación bastante de riesgo, hay violencia intrafamiliar sí o sí, física y psicológica, hay poco apoyo, por lo tanto, tenemos que hacer, en este caso, la derivación para poder ver efectivamente cómo pueden hacer ese acompañamiento desde el servicio de salud donde nos encontramos. Nos vamos a la categorización médica propiamente tal, dimos cuenta que lo que ya está evaluado es el dolor, y en este caso específicamente el dolor, tenemos que preguntarnos el tiempo de curso del dolor, el lugar anatómico del dolor, las características de donde se expresa este dolor, si es reposo o actividad nocturno, si ese dolor es local o generalizado, y las características propias de este dolor, si es punzante, quemante, eléctrico, hormigueo, ¿ya? Si es un dolor punzante, lo más probable es que sea estructural de algún tejido conectivo que no sea nervio. Si es punzante, puede ser lo más probable el ligamento, tendón, músculo. Si es quemante, eléctrico, hormigueo, y estamos sí o sí relacionando que hay una problemática con el nervio, ¿ya? Siempre tengan esta relación, ¿ya? Y con qué se pasa el dolor y cuáles son las técnicas que la persona ha tenido. Ahora, ¿qué más evaluar? Evaluaríamos entonces la evaluación de más redes, ¿ya? Que eso es, nuevamente, ir a nuestra caja de herramientas y contextualizar el lugar geográfico en el que estamos y desde ahí generar como la gestión administrativa de los procesos de salud. Las condiciones del hogar, la altura de los muebles de la cocina, el peso de las cosas, la disposición de las cosas en casa, el riesgo de caídas, ver cómo está la tina y la ducha, el teléfono, cómo cuelga la ropa, la altura de estos alambres o cómo la persona lo cuelgue, el barrer, cómo lo está haciendo. Cuando va al supermercado, va con un carro, va con bolsas, cuando va a la feria, cómo lo hace. La accesibilidad en el hogar también, ¿cierto? Y cuando ya pasamos a la parte motora de qué más evaluar, nosotros evaluaríamos entonces el rango articular activo,
Podemos evaluar el rango articular activo, que sería la fuerza mediante Daniels, ¿cierto? Podemos utilizar también el rango articular pasivo mediante la movilización pasiva. Vamos a evaluar la fuerza prensora gruesa y fina porque es la mano de la extremidad donde se encuentra el dolor, ¿cierto? Vamos a hacer una palpación también y ver las características de ese lugar anatómico donde se encuentra principalmente este dolor, ¿ya? Entonces, si se fijan, fuimos a esta caja de herramientas y ahora nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué tenemos que hacer en lo concreto de todo esto que identificamos, pero desde este lugar en el que estamos nosotros? Entonces, lo concreto acá es que las actividades que ustedes realizarían como terapeutas ocupacionales en este programa más de adultos mayores estarían relacionadas con todas estas cosas que evaluamos de la persona. Entonces, si se fijan, quizás ahora el taller que ustedes están preparando de pintura ya tiene una consideración situada para esta persona y quizás la altura del taller de pintura que ustedes van a hacer va a ser más baja, ¿cierto? Van a trabajar quizás, si van a tener que hacer alguna actividad de manual, no sé, o lo que ustedes definan, van a saber que la van a hacer con estabilización de la cintura escapular, saben que no van a tener que trabajar la fuerza específicamente del hombro como técnica concreta, porque esa la va a estar trabajando en el CCR, pero en el CCR si está trabajando eso, ustedes ponen en una actividad funcional, colectiva, comunitaria, la problemática de dolor que tienen. Es decir, por ejemplo, este taller de pintura. En el CCR trabajan lo neuromotor específico y acá en este taller con personas mayores utilizamos una actividad funcional para poder mejorar la condición, en este caso médica, que es la problemática del hombro principalmente. ¿Se fijan? Entonces fuimos y volvimos a esta caja de herramientas para poder llegar a determinar nosotros proyectamos qué es lo que se hace en las otras unidades, qué es lo que se debería hacer en esta situación, y ahora la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo en lo concreto en este lugar en el que estoy? ¿Ya? ¿Les queda alguna duda, alguna consulta, algo que quieran comentar? Profe, pregunta. En los distintos tipos de dolor que se hablaron, ¿cómo existe alguna diferencia? O sea, yo sé que las parestesias es algo más sensitivo, pero los otros tipos de dolor que hablaron, ¿cómo hay diferencia de tratamiento en esos tipos de dolores? Siempre, cuando sea un dolor de características si tú tienes una persona que te dice que se siente que quema, que tiene hormigueo, eso es un dolor de características neuropáticas. Y cuando dice neuropatía, patía es enfermedad, neurona, y en definitiva los sistemas nerviosos periféricos son neuronas, ¿cierto? Entonces por eso se habla de dolor neuropático. Y cuando hay dolores de características neuropáticas, el tratamiento farmacológico tiene otra línea. ¿Ya? Por ejemplo, si tú vas a tener dolor neuropático, no te van a dar un paracetamol. No sé si te han escuchado otros dolores, otros medicamentos como la pregabalina, ¿la han escuchado antes? Sí, Sí, profe. mucho. Ya, la pregabalina es un medicamento que se utiliza específicamente para los dolores neuropáticos. Entonces, desde lo farmacológico, tiene otro acompañamiento, desde la expresión tiene otro acompañamiento también, y las técnicas que nosotros vamos a utilizar también van a ser de otras características. El tipo de ejercicio igual como que, o sea, si es de un CCR, el tipo de ejercicio igual que se recete pueden ser como para calmar ese dolor en neuropático, por ejemplo, como a partir de, no sé, movilizaciones como de neurodinamia, ¿qué se llama? Exacto, neurodinamia. Como ir elongando el nervio, entre comillas. Exacto, esa es una muy buena estrategia. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, hay terapia en espejo, Sí. la concientización del control postural en la ejecución de la actividad también te ayuda mucho para también tener consideración respecto al dolor. Pero por eso es súper importante, y en general nosotros y nosotras nos damos cuenta de ese dolor neuropático, y si efectivamente tiene características neuropáticas, hacer la derivación al médico efectivamente para que pueda hacer su acompañamiento desde su lugar. ¿Y les queda más o menos claro, colegas, cómo es la construcción? Si se fijan, la idea de esto, más allá de que sea esta situación específica, utilice esta situación, es cómo cómo se genera esta ruta de ir situando, razonando, ver el lugar, ver
ustedes, y el documento que yo les voy a mandar ahora, es respecto a las 3P, que es la institución, cómo estoy yo y la persona. En esa confluencia, yo tengo que interseccionar todo lo que ocurra y en base a eso, viendo cómo voy a esta caja de herramientas, pero súper situada, porque más allá que saque el goniómetro de la caja de herramientas, más allá que saque el dinamómetro de la caja de herramientas, yo esa caja de herramientas voy, pero situada, ¿ya? Y esa es la idea que podemos desarrollar. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta más respecto a la situación? ¿Les sirvió este espacio al menos como de manera introductoria? Sí, profe. Súper. Entonces voy a ya dejar de grabar.